Génesis 45, versículo 24 al 28. Todos lo tengan, díganme un fuerte amén. La palabra lea la gloria del nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y una iglesia que va para el cielo dice. Una iglesia que va para el cielo dice. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creían. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Dígale conmigo: su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Cierre su Biblia. Dele la mano al hermano que está a su lado y dígale: basta. Basta. Ahora repita conmigo: es hora de cumplimiento. Es hora de cumplimiento. Ese es el tema de esta tarde. Basta. Es hora de cumplimiento. Acompáñeme en torno de la gracia. Amantísimo Dios Padre Celestial, Señor, en esta hora me presento una vez más ante tu presencia, Dios, dándote gracias, entregándote toda la gloria y todo el poder, porque es solamente tuyo, Dios mío, Señor. Gracias por el privilegio, el honor que tú me das de un día más poder predicar tu hermoso, poderoso, restaurador, libertador evangelio, Dios mío, Señor. No te pido que me quites, sino que me utilices como vaso y como canal de bendición para la vida de cada oyente, Dios. Que sea hablando tú primeramente a mi vida y luego a la vida de cada oyente. Yo me hago eco, como siempre te he dicho, de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y desde este momento yo te doy y te entrego toda la gloria, porque solamente es tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, pero no se siente encima de la adoración. Amén. Deje que su adoración perfume el trono de la gracia y continúe provocando grandes cosas, como solamente puede provocar una adoración, no alabanza, una adoración. Amén. La persona que vamos a hablar en esta tarde, o que queremos partir la primicia de este mensaje, es un joven que tiene una vida similar a los números, a la vida de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Un joven que a la edad más o menos que tenía Jesucristo, comenzó a ver el cumplimiento de lo que Dios había hablado con él. Un hombre que hizo una gran diferencia. Un hombre que fue sumamente procesado. Un proceso que dolió, y me imagino a tal grado que tiene que haber hecho trizas el corazón de este joven. Este joven no fue traicionado por cualquier particular, sino que fue traicionado por los propios hermanos. Sus hermanos tomaron envidia de algo que le había regalado su padre. Tenemos que entender de que los regalos que Dios nos los da a todo el mundo por igual. Y que nosotros no tenemos que tener envidia ni celo de nada. Porque lo que Dios tiene para mí es para mí. Lo que Dios tiene para ti es para ti. Y cuando Dios regala algo, lo regala conforme al propósito y al diseño de Él. Una túnica no era el size de todos los hermanos. Así que es imposible que ellos pudieran ponerse la túnica que solamente le servía a José. Pero yo no quiero hablar de la túnica, ni quiero hablar completamente de José. Yo quiero que tú entiendas un proceso tan difícil en el cual se encontraba viviendo su padre Jacob. Jacob era un hombre que todos conocemos la historia. Y en el momento en que su vida dio un gran giro, el momento en que Jacob tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, el momento donde peleó con ese ángel,
El momento donde Dios marcó su cuerpo y su vida, aleluya, para poder llevarlo a la promesa que él tenía con él. Fue un momento trascendental en la vida de este hombre Jacob. Y este hombre siguió escribiendo la historia que Dios tenía preparado para él y para su casa. Había una promesa a sus ancestros como su padre Isaac y su abuelo Abraham, de que sería padre de naciones. Y Jacob precisamente gozaba de una gran rama dentro de ese árbol genealógico. La Biblia relata de que este hombre en cierto momento le llevaron a su hijo más amado, su hijo José. Él amaba a todos sus hijos. Los padres aman a todos sus hijos, pero José tenía algo especial, y es que era uno de los dos hijos de la mujer que realmente él había amado. Aleluya. Pero para nosotros poder entender el proceso y poder entender el cumplimiento, tenemos que entender también las posturas que estos hombres tuvieron que tomar. Tanto José como Jacob tuvieron que tomar posturas en sus vidas para poder seguir escribiendo la historia que Dios había trazado para ellos. Qué lindo es cuando tú y yo nos enfocamos en lo que Dios trazó para nosotros y no en nuestros caprichos o nuestros deseos. Pero qué triste es cuando nuestros sueños y deseos van por encima de lo que ya Dios escribió. El problema de estos tiempos y de muchas generaciones ha sido eso, que el ser humano siempre ha puesto, muchas veces ha puesto los deseos, los sueños y las metas propias, lo cual no es malo, pero lo han puesto por encima de lo que Dios ha escrito, del diseño que Dios tiene para ti, y es la razón por la cual muchas veces no alcanzamos la bendición o las promesas y mucho menos el cumplimiento. Aleluya. Pero usted va a decir, basta. No creo que a todo el mundo le afligen los procesos. Si hay algo que los procesos llevan, es el toque o el sazón de la aflicción a nuestras vidas. Cuando un proceso comienza en nuestras vidas y nos toca, comienza a afligir. Comienzan las preocupaciones a comenzar a aflorar. Comienzan también las dudas. Pero el peligro más grande es cuando comienzan a aflorar los miedos. ¿Por qué el miedo? Porque el miedo te lleva a huir. Y ahí es donde es el peligro. Es por eso que la Biblia dice durante 365 veces en las Escrituras, dice la palabra no temas. ¿Por qué? Porque el miedo te lleva a huir. ¿A qué vas a huir? Vas a huir a lo que Dios tiene contigo. Aunque no te des cuenta, comienzas a huir de esa palabra, de esa promesa, de ese cumplimiento que Dios quiere hacer contigo. Y cuando venimos a ver, estamos lejos de la presencia de Dios y mucho más lejos de la promesa y del cumplimiento. Cuando usted y yo decimos basta, yo creo que esa palabra la hemos pronunciado nosotros muchísimas veces en nuestras vidas. Basta. Nos cansamos de algo, o queremos detener algo, o alguien y decimos basta. El problema es que la usamos, pero muchas veces la usamos de manera incorrecta y para propósitos que no son correctos. Cuando usted y yo hablamos de basta, significa no más. Es suficiente. Detente. Y se usa para expresar que no se puede tolerar más una situación, un comportamiento o una acción. Se considera inaceptable y se necesita un cambio o una acción inmediata. Por eso es que yo le acabo de decir que muchas veces la usamos fuera de contexto, porque decimos basta, pero no va acompañada con un cambio y con una acción inmediata. Cuando yo en el mundo espiritual le digo al enemigo y le digo a la carne, basta ya, yo necesito inmediatamente producir un cambio y una acción que acompañe el basta. Lo que pasa es que muchas veces le decimos al enemigo, basta ya, o le decimos al proceso, basta ya, pero no lo acompañamos con un cambio en Dios y mucho menos con una acción inmediata. Aleluya. Y nosotros tenemos que entender que hay momentos donde tenemos que decir basta. Hay amistades que tenemos que decir basta, no olvidarnos de ellas. Porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay amistades, óigame, que si usted no lo mantiene a la distancia, se lo van a llevar enredado.
Yo he escuchado a tanta gente decir, no, porque es que yo estoy trabajando con él para traerlo al Señor. Y termina él arrastrándolo al mundo. ¿No me estás entendiendo? Porque tenemos que conocer realmente cuando hay momentos donde nosotros tenemos que decir basta. Hay comportamientos en nuestras vidas que nosotros tenemos que comenzar a decir basta. Hay situaciones que nosotros tenemos que decirle basta. Que si queremos ver la promesa de Dios, nosotros tenemos que decirle hoy basta. O sea, tengo que detenerme yo mismo. Yo no le puedo decir al enemigo basta si primero yo no me detengo. Tú sabes, el problema es que estamos diciéndole al enemigo basta, pero estamos corriendo detrás de él. Entonces la Biblia no me mandó a mí a correr detrás del diablo. No, el verdadero hombre de Dios no corre detrás del diablo. El verdadero hombre de Dios no busca al diablo. El diablo siempre se encarga de alcanzar a los hombres de Dios. Entonces nosotros tenemos que decir un basta ya. Si queremos alcanzar realmente las promesas de Dios, tenemos que decir basta. Entonces la Biblia relata de que estos hombres, óigame, mire cómo dice la historia. Dice, y le dieron las nuevas, en el versículo 26, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no lo creía. Fue duro la muerte de él, por lo que aparentaba ser la muerte de este hijo para Jacob. Ahora le llevan una buena noticia. Hay noticias que nos sorprenden. Hay noticias que muchas veces no las creemos. Es más, yo les voy a decir más. Hay palabras proféticas que nosotros no las creemos porque no van acorde a nuestro pensamiento. Y muchas veces decimos que no fue Dios cuando realmente fue Dios. Pero porque no va acorde a mi pensamiento, no va conforme a mi deseo, no va conforme a mi forma de pensar, no va conforme a mi sueño, no va conforme a la meta que tengo. Decimos, no puedo creerlo, ese no es Dios. El verdadero pastor, yo siempre le he dicho que nunca quiso ser pastor. Y cuando te dicen, vas a ser pastor, lo primero que uno hace es, bueno, padre, esto te va a costar tener que hablar conmigo. ¿Por qué? Porque no podemos creer, óigame, no podemos creer ese llamado. No podemos creer. Yo siempre he dicho que yo no tengo que correr tras el llamado. Hay gente que corre tras el llamado y hay gente que se le esconde el llamado. Yo te tengo que decir algo, no importa cuánto tiempo tú corras, el llamado siempre te va a perseguir. Te lo voy a repetir de nuevo, no importa cuánto tú corras, el llamado siempre te va a perseguir. Lo que no se cumple del llamado es porque Dios no nos encuentra preparados. Porque hasta que no estemos preparados correctamente, no puede venir el cumplimiento. Pero el llamado siempre te va a perseguir. La promesa siempre va a estar viva. Pero yo tengo que entender realmente cuando yo tengo que decir basta. Basta. La iglesia dice que tiene poder, pero cuando usted y yo vemos realmente, el enemigo está haciendo a su antojo lo que le da la gana encima de la iglesia, encima de los altares. Nuestros altares parecen tarimas artísticas y han sacado de contexto de que se rasgó el velo y Dios nos da acceso al altar. Si es al altar, no es a la tarima. Hoy no vemos esos sacerdotes en el altar. No vemos los ministros en el altar. Entonces, es momento de nosotros, en nuestra vida, comenzar a escudriñar las escrituras. Es momento de nosotros tener que decirle, en ciertos momentos de nuestra vida, nosotros decirnos a nosotros mismos basta. No podemos seguir creyendo la falacia de lo que Dios dijo se va a cumplir, porque Él no es hombre de mentira. No podemos sacar de contexto la palabra de Dios, porque eso se va a cumplir, claro que sí, siempre y cuando yo esté caminando correctamente en el reloj de Dios. Porque en el infierno tuvieron mucha gente que también
también tenían palabras de parte de Dios, tenían llamado y tenían propósito de Dios. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema? Que muchos se quedan en llamado, pero pocos son los escogidos. Entonces no es lo mismo los llamados que los escogidos. Porque el llamado acude, pero el escogido. Entonces, la Biblia dice que Jacob no los creía, le llevaron la noticia, usted se imagina eso, su hijo, durante tanto tiempo de muerto, y ahora vienen y le dicen, mira, tu hijo está vivo. Eso tenía que ser un golpe para Jacob. O sea, tú estás jugando con mi dolor. O sea, no te bastó con verme llorar hace mucho tiempo a tu hermano, y ahora vienen a decirme de que él está vivo cuando él ya murió. Era algo difícil. Ahora, los mismos que tuvieron la tarea de darle la mala noticia, ahora le tocaba darle la buena y convencerlo. Te voy a decir algo. Aquel que se levanta contra ti tendrá que también ver las buenas noticias sentado cuando Dios te eleva en el nivel de él. Entonces ahora le tocaba a ellos convencerlo. Dice que José los envió, les preparó todo, les dio carne para que trajeran a su padre. Y les dijo, no riñan en el camino. José lo sabía, que ellos se pasaban peleando todo el tiempo. ¿Tú sabes? Era costumbre de ellos. Y José le dice, no riñan en el camino. Ese es el problema. Que no alcanzamos muchas veces la bendición del Señor. Porque andamos caminando en el camino del Señor peleando con todo el mundo. Tratando de convencer a todo el mundo. Si somos o no somos hombres de Dios. Si somos o no somos mujeres de Dios. Y comenzamos a caer en las trampas del enemigo mentalmente. Y comenzamos a rendir dentro del propio evangelio, en medio del camino. Para tratar de convencer algo que no necesita reconocer. Yo siempre he dicho que yo no tengo que demostrarle a nadie si yo soy un hombre de Dios. Porque mis acciones van a dejar de mostrar. Dios va a dejar de mostrar tarde o temprano si yo soy un hombre de Dios. Entonces, es hora de que nosotros comencemos a decirle un detente a ciertas cosas en nuestra vida. Es hora de que la iglesia del Señor comience a decirle un detente a nuestra vida. Es hora de que el ser humano comience a decirle un detente a la vida. Miren, hermano, yo voy a hacer pronto un monólogo, pero lo voy a adelantar. Va a ser un monólogo del ser humano y de lo que se le llama alma. Óigame, porque cuando un ser humano hace algo incorrecto o no sigue las órdenes, nosotros le decimos, mira, animal, porque hizo algo incorrecto. O sea, le estamos diciendo, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad? Yo con todo respeto, saludo, lo que sea. Porque se equivocó, porque lo hizo mal, y le llamamos animal. Pero cuando usted y yo vamos a la historia del arca, ¿quién fue el inteligente y quién fue el animal? Porque Dios dio unas instrucciones a los hombres no las siguieron. Pero le dio unas instrucciones a los animales y ellos se salvaron. Entonces los animales se salvaron y los seres humanos murieron. Entonces yo mejor diría, cuando una persona se equivoca, la verdad que tú eres bien ser humano. No puedo tildar al animal como bruto, porque el animal se salvó en medio de una generación que murió en el diluvio. ¿Usted me está entendiendo? Entonces muchas veces llamamos las cosas incorrectamente. Pero el monólogo viene por espéralo. Porque es la realidad, mi hermano. Tú sabes, el ser humano siempre se ha encargado de querer tener la razón y querer imponer su criterio, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Siempre ha querido imponerlo, y cuando alguien no está de acuerdo con su criterio, comenzamos una enemistad o una riña con esa persona, todo porque no está de acuerdo a mi forma de pensar y a lo que yo digo. Entonces, esta gente tenía ese problema. Los hermanos de José tenían ese problema. Cuando llegó la hora
pero siempre se impone un criterio. Y hay personas que tratando de estar con la corriente, aunque no piensen igual, se sujetan a esos criterios. Y yo siempre, oiga, me he sido señalado porque yo no dejo que nadie se interponga en lo que yo pienso. Que si hay algo que Dios invita al hombre y a la mujer de Dios a tener postura. Por eso es que Pablo le decía a Tito y a Timoteo, persiste en lo que se te ha enseñado y en lo que has creído. O sea, Timoteo, Tito tienen que tener postura en medio de ese tiempo. Hay gente que no van a estar de acuerdo contigo, Tito, Timoteo, no van a estar de acuerdo contigo. Pero tú tienes que tener postura. Tú tienes que detenerte, no puedes irte con la corriente. Si tú sabes que está mal, no puedes irte. Persiste. Y ese es el problema, que no persistimos. ¿Tú sabes por qué no persistimos? Pregúntame por qué. Porque no tenemos convicción. Porque cuando yo tengo convicción, yo voy a persistir. Tú sabes, me vas a tener que mandar para el otro mundo, pero cuando yo tengo convicción, y ese es el problema de estos tiempos, que hay gente que dice yo tengo convicción, pero no tienen convicción, porque la tempestad lo sacude. Y no es malo que la tempestad te sacuda, el problema es que la tempestad te cambia. Y las tempestades nos ayudan a fortalecer nuestra fe, a crecer en el proceso de Dios, para nosotros alcanzar las promesas y el cumplimiento, no para nosotros cambiar contrario a lo que Dios quiere. Entonces le decía, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Ellos comenzaron, tú sabes, yo me imagino, no estoy diciendo que así sea, pero me imagino si fuera en un tiempo, bueno, vamos a tener que hablar de lo que José dio, porque lo que nosotros decimos no nos vale. Y trataron a través de utilizar la misma forma de José, de emular el pensamiento de José, a lo que José podría decirle si fuera José quien estuviera delante del Padre. Y dice que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, aún a pesar de que vinieron con toda la palabrería a Jacob, él tuvo que salir para ver. Hay personas que se ganan eso, y ellos se habían ganado eso. Hay personas que se ganan. Hay personas que dicen, pero no confías en mí. Pero es que no están ganando esa confianza. Están ganando todo lo contrario. Lo que pasa es que José no podía decir a sus hijos de que no confiaba. Pero no estaba confiando. ¿Por qué? Porque él ya sabía. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando usted y yo vamos a la palabra, en Mateo 6:34 Jesús les dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El problema de nosotros es que nos afanamos el día a día y se nos olvida las cosas del Señor. Nos afanamos por lo que tenemos que hacer el día a día. Queremos ser responsables con el día a día, pero desatendemos la responsabilidad que tenemos con Dios. Le ponemos prioridades y responsabilidades a todo lo terrenal, lo cual no es malo, porque la Biblia nos manda a ser responsables ¿en qué? En todo. Pero el problema es que estamos siendo responsables en lo terrenal, pero no somos responsables en lo espiritual. Y Jesús le dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Usted sabe cuánta gente no se goza un culto pensando en el día de mañana? ¿Usted sabe cuánta gente está mirando el reloj que se tienen que ir porque mañana madrugan y no se gozan el culto? Porque están afanados en el día de mañana. No porque no tengo que descansar, pero es que la Biblia es de agua. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el mundo laboral, yo llegaba a administrar a veces a la 1 de la mañana. Y ya a las 3 Dios me levantaba a orar, porque a las 4 comenzaba a trabajar. Y trabajaba 8 horas. Y Dios me daba la fortaleza. Entonces, Jesús le dice a los discípulos, no os afanéis por el día de mañana.
si vieran nuestras iglesias en la forma en que están caminando. Una iglesia que quiere el cumplimiento y quiere las promesas de Dios, pero están afanados. Y le dicen, porque el día de mañana trae sofá. O sea, duerma o no duerma, el día de mañana va a traer sofá. Entonces, pero Juan, el mismo Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también. O sea, ustedes creen en Dios, que tienen que creer a lo que yo les estoy hablando. Ese es el problema, que decimos creemos en Dios. Pero a la hora que nos toca las puertas, las adversidades, los problemas, los procesos, las situaciones que nos tocan, comenzamos a claudicar nuestros pensamientos. Comenzamos a afligirnos, comenzamos a preocuparnos y comenzamos a caer en esa trampa del enemigo, que sin que nos dé cuenta comienza a restarnos en nuestro deseo ferviente de acercarnos al Señor. Comienza a restarnos tiempo de oración, comienza a restarnos tiempo de búsqueda. Es que no puedo orar porque no tengo mis pensamientos. Reprende los pensamientos entonces. Comienza a restarnos nuestro tiempo de congregarnos, en nuestra responsabilidad con Dios, en nuestro compromiso con Dios. ¿Y de qué manera nosotros vamos a alcanzar las promesas de Dios? ¿De qué manera nosotros vamos a alcanzar el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia? Si no le decimos al Señor, si no decimos basta, dígalo contigo, basta. Proverbio, saben que el mensaje del barco no se queda en proverbio. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. O sea, la congoja, la aflicción te va a batir, pero la palabra. Entonces, el enemigo quiere que tú te quedes abatido en tu casa, quiere que tú te quedes abatido en tu proceso, para que tú no escuches la palabra, porque dice que la palabra alegra. O sea, ¿por qué te alegra? Porque la palabra te da vida. La palabra llega a lo más profundo del corazón. La palabra es la que transforma. La palabra es la que vivifica. La palabra es la que restaura. La palabra la palabra es la que liberta. La palabra es la que te da fuerza. Y Mateo 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablar. ¿Cuál? Lo que os fuere que dado de parte de quién. ¿De por qué yo le estoy diciendo? El hombre y la mujer de Dios no tienen que dejar. Cuando nosotros tenemos la conexión, nosotros siempre vamos a buscar la guianza del Espíritu Santo. Y hay momentos donde el Espíritu Santo te va a decir calla. Porque oye, al necio, no importa cómo tú le pintes las cosas con palito de paleta, cada parte para allá. Entonces es momento de callar. ¿Por qué? Porque no es sano seguir echando de Dios. Usted déjelo, usted ore por él. Es la sabiduría del Señor. Por eso dice, lo que sea dado, hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Sino el Espíritu Santo. Hay veces que queremos ganar una discusión y ganamos quizás a lo mejor la discusión con los hombres, pero la perdemos con Dios. Así que yo prefiero mejor ganar con Dios y perder con los hombres, porque a la larga Dios me va a dar la victoria por encima de los hombres. Entonces yo prefiero mejor que sigan creyendo la derrota para que los sorprenda la victoria. Entonces, mire lo que Job dice. Entonces
Entonces Job se levantó, óyeme, un hombre en medio de un proceso difícil. Dice, y rasgó su mano, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. ¿Qué fue lo que hizo Job en medio de su proceso? Dejó de orar. Dejó de adorar. Dejó de buscar a Dios. Dijo, no voy más para la reunión. No tengo fuerza. Oye, a este hombre le dieron con todo. Este hombre le dieron con todo, como a usted y a mí nunca lo han dado. Con todo de la manera que a usted y a mí nunca nos han dado. Pero este hombre en cierto momento dijo, para que basta. Y dice, arrancó su mano, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo del vientre de mi madre. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podrá usted decir esa palabra? Mire, hay gente que todavía no le han quitado una peseta y maldicen a Dios. Se olvidan de Dios, se olvidan de la promesa de Dios, se olvidan del sacrificio del Maestro. No te estoy aquí para señalarte, Dios no está aquí para señalarte, es para que entiendas muchas veces que no, vamos a morir sin ver el cumplimiento. Cristo va a venir sin yo ver el cumplimiento. Vamos a seguir en una zona de confort. Pues te tengo que decir algo. Hoy Dios viene a desconfortarte y a quitarte de tu zona de confort. Hoy Dios viene a hacerte entender de que tienes que sacudirte, que tienes que salir del área de confort si realmente quieres ver la promesa de Dios. Si realmente quieres quieres ver el poder y la manifestación de Dios en tu vida, es hora de que digas basta y que salgas de la zona de confort. Es hora de que te hagas eco de las palabras de Job. No, yo no sé lo que tú has perdido, no sé lo que estás a punto de perder, pero tu adoración no puede ser negociable. No puede ser negociable. Yo recuerdo un momento dado de mi vida, y digo esto con mucho respeto, no para engrandecer, sino para engrandecer a Dios. Donde yo pasé un momento donde prácticamente lo estaba perdiendo. Y recuerdo que estaba soltero y tomé un apartamento. Cuando yo vivía en Puerto Rico. No tenía carro, ya perdido todo. Y en ese apartamento, óigame, no tenía tampoco la forma de conectar la luz. No tenía cama. No tenía muebles, no tenía nada. La nevera era vacía. Estaba el apartamento vacío y yo. Ahora, el apartamento estaba vacío, pero yo estaba lleno. Hay gente que el apartamento está lleno y ellos están vacíos. Y yo me recuerdo que yo estaba una noche en mi cuarto. Me habían salido en los pies, óyeme, por debajo de los pies, montones de ampollas de agua. Que ha tenido piel de atleta y ha jugado deporte, sabe lo que es eso. Oye, que hay que rascarse con los pies y con que de agua. Y eso sigue, se explota aún y sigue. Y yo no podía ni caminar. Y yo recuerdo que yo estaba esa noche, nunca olvido, estaba con las alabanzas de Joel Díaz, Amor Eterno, todas esas alabanzas, Fuego Invisible, alabanzas que marcaron mi vida en ese proceso. Y yo estaba hablando con el Señor. Me suena el celular, mi mamá me dice, te envié comida. Voy al portón y trajeron la comida, me la llevo.
No quería que nadie pasara para que nadie viera que no tenía luz. No lo había conectado. Tenía un apartamento, pero no lo había conectado, no había dinero. Y recuerdo que me dieron la comida. Mi mamá me mandó la comida que más le gusta al pastor, todo el mundo sabe cuál es. La de arroz con huevo. Y cuando yo voy y abro el bowl, donde estaba como para mi cuarto, me pongo ahí en el piso, en las sábanas que tenía. Para comerlo no había cuchara. No tenía cuchara tampoco. Tuve que coger con las manos, mover la comida y comerme la comida con las manos. Con los dedos. Cuando terminé, le dije al Señor, Señor, me siento como mejor. Pero tú diste, tú quitaste, sea el nombre tuyo. Fue un proceso duro, un proceso difícil, un proceso que si no hubiera estado reguindado de la mano del Señor, quizás hubiera hecho lo que muchos hacen, tornarme atrás, buscar una manera más fácil para tratar de levantarme. Pero yo lo que hice fue arreguindarme del Señor. Salía de trabajar a las 7 de la mañana, trabajaba de noche. La boba pasaba por mí los domingos para la iglesia a las 9:30. Y tenía que ir sin dormir para poder llegar. Seguí ministrando, seguí llevando la palabra del Señor. No permití que ese proceso me quitara. No permití que ese proceso me alejara del mundo. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque hay momentos donde nosotros en nuestra vida tenemos que decirle a lo material y a lo humano. Hay cosas en nuestras vidas que necesitan un detente. Hay comportamientos en nuestras vidas que necesitan un detente. Hay costumbres en nuestras vidas que necesitan un detente. Basta. Hay momentos donde necesitamos decir detente para realmente terminar el proceso que Dios quiere para nosotros comenzar a alcanzar las promesas de Dios y Dios llevarnos al cumplimiento de esas palabras proféticas. Pero hasta que tú y yo no comencemos a decir en medio de nuestros procesos algunas cosas en nuestras vidas, áreas en nuestras vidas, costumbres, comportamientos, un detente, nosotros no vamos a alcanzar el proceso, la promesa de Dios. No importa cuántos profetas se levanten y te digan de parte de Dios, claro que sí, Dios te lo va a decir. Dios te lo va a decir para recordarte, para que cuando tú vayas a la presencia de Él, no tienes excusa de que la promesa murió. No, la promesa siguió latente, pero tú nunca dijiste un detente. Y para yo alcanzar la promesa de Dios, hay áreas en mi vida que yo tengo que decirle detente. Hay costumbres que tengo que decirle detente. Hay comportamientos que tengo que decirle detente. Hay conversaciones que yo tengo que decir detente. ¡Basta! Sea el nombre de Jehová bendito. De más está dejarle saber. Y mi familia es testigo de la forma en que Dios me honra. De más está decirlo. De la manera que Dios. No alcancé las posiciones laborales, como le dice el boricua por Lamberto. La crecí bajo la gracia de Dios, la sabiduría de Dios y la fuerza de Dios. Sin restarle tiempo a Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que entender que hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que decir humanamente bajo. Y no estoy diciendo que tú serás irresponsable, no. Es que basta de que esas cosas tengan el primer lugar en mi vida, hijo Dios. Porque si yo estoy esperando una salvación, que la Biblia dice que guardemos con temor y temblor, no creo que mucha gente la esté cuidando con amor y temor. Si queremos alcanzar esa promesa, si queremos ver a nuestros hijos llenos de Dios, primero tenemos que llenarnos nosotros.
si queremos ver lo que Dios ha dicho en nuestra vida y en nuestra casa, hoy es momento de decir basta y detente a muchas cosas. Y segunda de Corintios 7, Pablo hablando a los Corintios dice en el capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Los procesos te van a traer aflicción. Y esa aflicción, cuando yo le digo un basta, yo me estoy arrepintiendo del mal comportamiento. Cuando yo digo detente, yo me estoy arrepintiendo de una mala conducta. Cuando yo digo detente, yo me estoy arrepintiendo de una forma que caminaba, pero no voy a caminar más. Y eso me va a traer salvación. Ahora, triste es cuando yo abandono a Dios, la aflicción me va a llevar a la muerte. Yo sé que no es lo mismo atravesar un proceso con Dios que lejos de Dios. Porque el proceso de Dios, el dolor me va a traer salvación. El dolor me va a traer vida. El dolor me va a traer bendición de Dios. El dolor me va a traer cumplimiento de promesa. El dolor me va a llevar al cumplimiento de Dios. Pero cuando yo paso mi proceso lejos de Dios, el dolor no te va a llevar a la promesa. El dolor no te va a llevar al cumplimiento. El dolor te va a llevar a la muerte. Una muerte sin Cristo. Una muerte espiritual. Y la vida de este hombre, Jacob, en el momento en que recibió esa mala noticia, comenzó a afligir tanto su corazón que espiritualmente este hombre murió. O su vida desfalleció. Pastor, pero ¿cómo usted me dice eso? ¿Cómo usted me explica eso? ¿Cómo va a ser que el hombre que cargaba la promesa de Dios? No, porque ya él había cumplido con su promesa. Ya no había cumplido con parte de su historia. Ahora le tocaba al hijo cumplir la de él. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice que en el momento en que vio los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. El espíritu no puede revivir si no está desfallecido, no está muerto. O sea que este hombre llevaba tantos y tantos años que la aflicción, el dolor de la prueba espiritualmente lo había tenido tambaleando. Y en el momento en que le traen esa noticia, dice que su espíritu revivió. Hay momentos donde Dios saca, como en el día de hoy, para traerte una noticia y recordarte que la promesa que Él te hizo, que la palabra que tú cargas no ha muerto, pero que es necesario que diga como dijo este hombre. Este hombre dijo: ¡basta! No había dicho basta. Usted ve la diferencia de un hombre cuando está en el espíritu o cuando no está en el espíritu. Durante tantos años no pudo decir basta. Pero dice que cuando el espíritu revivió, entonces Jacob dijo: basta. Lo primero que le salió por la boca es basta. Porque cuando tú y yo nos llenamos del poder del Espíritu Santo de Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Hay áreas donde nosotros vamos a tener el poder y la autoridad para decir: ¡basta! Y es hora que la iglesia del Señor, que mucha gente que dice que están vivos, pero están muertos en el Espíritu, comiencen a revivir espiritualmente y decirle a muchas cosas: ¡basta! ¡Detente! Estás acabando con mi promesa. Estás acabando con mi cumplimiento. Satanás no está matando tu promesa. Satanás no está matando el cumplimiento. Es que el dolor de la prueba, el dolor de la aflicción, la crisis,
te has sumergido y no te das cuenta que tu espíritu no arde en llamas como un día al día. Y necesitamos salir de la zona de confort. Y necesitamos un toque del Espíritu Santo que nos sacuda, que nos lleve, que nos dé la autoridad para nosotros decir: basta, detente. Mi casa le pertenece a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. El ministerio que Dios me ha entregado le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen conmigo basta? Díganlo conmigo: basta, 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 Satanás, basta. Job 19:25. Y estoy terminando, póngase de pie. Job 19:25 dice: mira lo que Job dijo. En medio de su crisis, en medio de su aflicción, en medio del dolor, de tanta pérdida, de tanto desasosiego, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él dijo: y al fin se levantará desde el polvo. Es momento que espiritualmente nosotros nos levantemos del polvo. Que nos levantemos del polvo donde la crisis nos llevó, donde la prueba, el proceso nos llevó, donde Satanás nos mintió y caímos en la red del enemigo a través de la aflicción. Caímos en pensamientos que nos alejaron de Dios. Caímos en comportamientos y posturas que no le agradan a Dios. Y es momento que el Espíritu nos tome desde el polvo. Dice: mi Redentor vive. Y al fin se levantará desde el polvo. ¿Quién se iba a levantar? Me llama la atención que Jesús siempre le dijo a los cojos paralíticos, nunca le dio la mano para levantarlo. Le dijo: levántate. El problema es que nosotros queremos que nos levanten. Tú sabes, estamos muy cómodos. Queremos una mano amiga, claro que no estamos nunca mal. Pero cuando esa mano no aparece, nosotros tenemos que levantarnos. Porque Dios nos dice: levántate. Jesús a los paralíticos y a los cojos ninguno los tomó por la mano. Él dijo: levántate y anda. Toma tu lecho. No le dijo: voy a cargar tu lecho. No, dijo: toma tu lecho. El problema es que necesitamos decir basta. Tenemos que decir basta a la zona de confort. La zona de confort nos está alejando de Dios. La zona de confort está alejando a la iglesia del Señor. Hay muchas cosas terrenalmente que nos están alejando de Dios. Y no lo estamos viendo. Quizás si lo vemos, estamos identificándolo, pero no accionamos. Estamos diciendo basta, pero sin llevar una acción. Y es hora de llevar la acción. Y José dijo: basta. Mi hijo vive todavía. Y usted tiene que decir las mismas palabras de Jacob. Mi hijo, mi promesa, su promesa, el llamado que Dios le hizo, su ministerio vive todavía. No está muerto. No. Lo que Dios habló sobre tu vida todavía está vivo. No está muerto. No. Lo que necesita es que tú digas basta. Dice: vive todavía y iré. Dijo: basta, y accionó. Iré. Y es hora de nosotros levantarnos de ahí. Ir hacia dónde, ir hacia Dios. A la llenura del Espíritu Santo de Dios, que es la que nos va a llevar a la promesa de Dios. ¿Quieres ver tus hijos salvos? Primero procura tú acercarte a Dios. El cerco, como hablamos el domingo, el vallado que creó Jacob, llevó a sus hijos. El problema es que queremos que Dios salve. Tú sabes, Dios salve, Dios da, Dios te pido, Dios ayúdame. Y entender un día basta de nosotros cada uno. Dice: iré y deberé antes que lo haga.
podrá usted decir en esta tarde, va, voy tras esa promesa y la veré antes que la veré antes que yo muera. La veré antes que yo muera. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? La veré antes que yo muera. Antes que yo muera, yo voy a ver el cumplimiento. Antes que mis ojos se cierren, yo voy a ver el cumplimiento de esa promesa. Yo lo voy a ver, no importa la crisis, no importa la situación, no importa la adversidad, no importa. ¡Basta! Detente. Es hora de cumplimiento. Es hora de cumplimiento. ¿Cuántos no pueden repetirlo conmigo? Es hora de cumplimiento. Es hora de cumplimiento, repítalo. Es hora de cumplimiento, basta. Es hora de cumplimiento, dígase el mundo. Es hora de cumplimiento. No puedo seguir, no puedo seguir el rumbo por donde voy, no puedo seguir caminando de la forma que camino. Basta, deténme, tengo que detener y tengo que ir a lo que Dios habló. Hay áreas donde tengo que comenzar a poner en orden. Hay áreas donde necesito comenzar a trabajar para Dios. Yo quiero ver lo que Dios prometió. Yo quiero ver lo que Dios va a hacer. Y yo tengo que decir detente. Hay que tener valentía para hablar. Hay que tener valentía para decir detente. Pero mucho más valentía hay que tener para accionar después de ese detente. Cualquiera dice basta. Cualquiera dice detente, pero no todos accionan al basta. Yo hago un llamado para el tal. Si alguien necesita